Ahí está, gracias, José. Ahora estamos en YouTube, nos acaba de confirmar Nahuel, asistente técnico. Nuestro asistente técnico, un compañero que está encargándose de las redes y todo eso, nos está ayudando. Así que ahora sí estamos transmitiendo en YouTube, así que buenas tardes. Gracias por conectarse, tanto en Meet como en YouTube. Así que dennos un minutito más, que está entrando gente, así no interrumpe también la videollamada. Nombres, apellidos y, digamos, y cargo o trabajo. Bueno, ahí está. Ya estamos en horario. Sigue entrando gente, pero estamos en horario de arrancar. No queremos demorar mucho. Le damos la bienvenida a todos, todas y todos que están acá. La verdad es una alegría inmensa para todos nosotros desde la Cátedra de Sociología 1 de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata y desde el Grupo de Investigación, Protección Social, Políticas Públicas y Desarrollo, quienes tuvimos la iniciativa de comenzar con este seminario. Bueno, yo me presento, soy Lucina Campins, estudiante de Trabajo Social, ya en el último año. Formo parte del grupo de investigación y soy estudiante adscripta de la Cátedra de Sociología 1. Y bueno, mi compañera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luna Piovana, yo también soy estudiante de Trabajo Social, soy estudiante de tercer año. Y la idea para comenzar es un poco tal vez contextualizarlos y darles un marco de cómo es que surge el seminario, ¿no? Como bien mencionó Lucina, nosotros somos adscriptos en la Cátedra de Sociología 1 y a raíz de la idea que teníamos de realizar un seminario para el segundo cuatrimestre sobre temas de interés de los estudiantes, se generó un formulario donde los estudiantes podían poner qué temas de interés tenían, entre varios temas propuestos, respecto a violencia de género, respecto a los derechos de las niñezas, terminó por ser elegido este tema, ¿no?, de prevención de suicidio y juventudes. Y es entonces que empezamos a buscar personas dispuestas a dar una charla, a disertar, a contar de cómo es su trabajo, desde diferentes ámbitos, desde diferentes disciplinas, y bueno, es entonces que estamos acá. La idea es que el seminario se lleve a cabo todos los martes del mes a las 18:30
y será, estaremos dándolo por este medio, por Google Meet, y también, por las dudas, por si es que hay gente que no puede llegar a entrar, será retransmitido por YouTube, y este seminario quedará guardado en YouTube por si es que alguien no puede estar en algún encuentro y lo puede ver grabado. Así que bueno, como decía Luni, agregando un poco, si bien es una iniciativa de estudiantes de primer año de trabajo social, estamos muy contentos porque la convocatoria llegó a un montón de lugares, tenemos gente de otras provincias, tenemos gente hasta de otros países, llegamos a superar las 400 personas inscritas, así que la verdad que para nosotros es un montón y por las redes se llevó también a un montón de profesionales, no solamente de trabajo social, así que bueno, la idea es un poco eso. Quienes están acá pueden preguntar por el chat si tienen alguna duda, igual nosotros vamos a aclarar todo con respecto al seminario ahora. Las personas que están viendo en YouTube también pueden ver y pueden hacer preguntas por el chat también, que no hay problema, que vamos a estar, los disertantes les vamos a pasar todas las dudas que tengan. Con respecto al seminario en sí, lo pueden cursar de manera sincrónica, quienes están acá, los martes 18:30, y quienes no puedan cursar en este horario, lo pueden hacer de manera sincrónica porque van a quedar grabados los videos. Lo que sí vamos a pedir, para tener el certificado de asistencia, por el Classroom, que nosotros les mandamos el link al mail con que se registraron. Si no les llegó el mail, revisen en spam por las dudas. Quien no le haya llegado todavía, por favor, comuníquese al mail que le enviamos, que es sociologiatsunmdp@gmail.com, que les enviamos el link. Ahí van a encontrar, después de cada martes, una actividad cortita para que puedan contestarlo. Pueden hacer con la bibliografía que ya está y después de ver los videos que ya vamos a subir grabados. Y después va a estar el certificado de aprobación, que va a ser después de los 4 encuentros, vamos a dar una consigna que es individual y obligatoria. Quien quiera tener el certificado de aprobación tiene que cumplir, digamos, con este trabajo, y quien quiera el certificado de asistencia solamente con las actividades en el Classroom ya estaría. Así que bueno, si tienen dudas, obviamente lo plantean, ya sea por el mail o por acá, que vamos a estar respondiendo. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar presentando a los profesionales que nos van a acompañar hoy. En primera instancia está la doctora Viviana Barón, que es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Matanza, es magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Estudios Religiosos, docente investigadora y doctora en Ciencias Sociales, y también es miembro de la Red Mundial de Suicidólogos. También está Matías, que nos está acompañando también por esto de interdisciplinario, que les decía que no solo es de Trabajo Social, que es profesor y licenciado en Psicología, es orientador superior en Teología, con especialidad en Teología Práctica, doctor en Psicología también, y es vicepresidente del capítulo de investigación en Salud Mental y Espiritualidad. Y también vamos a contar con la presencia del magíster Alberto Horacio Rodríguez, que es licenciado en Sociología, magíster en Filosofía, profesor de Artes Visuales y especialista en mediación para instituciones educativas. Así que hoy tenemos el primer encuentro muy variado, con muchas profesiones, así que bueno, cualquier duda o cuestión nos dicen. Y le vamos a dar la palabra a Viviana. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La verdad que a mí siempre me moviliza mucho cuando hay gente interesada en aprender de este tema por todo lo que significa y porque creo que es una de las cosas que está afectando tanto a nuestras juventudes y que es necesario que haya abordajes desde diferentes lugares, ¿no? Particularmente yo como trabajadora social celebro mucho que este espacio surja de una carrera de trabajo social, porque me parece que quienes hacemos trabajo social tenemos como un lugar también para aportar mucho desde la prevención y el trabajo con este tema, y bueno, y ahí estaba mirando en el chat que hay gente de distintas profesiones, lo cual es genial, ¿no? Que también no solo el equipo docente sea interdisciplinario, sino también quienes están tomando este curso también tengan que haya esa variedad de miradas y de intereses y también de posibilidades de trabajar con la cuestión. Así que bueno, yo voy a iniciar hoy con una presentación breve. La idea que tenemos es los 3 profes presentar algunas ideas generales como básicas para arrancar el tema y disparar un poco la reflexión también. Recuerden que esta es la primera clase de 4, así que no vamos a agotar todos los temas hoy, claramente porque no sería posible. Y bueno, de estos aspectos que les vamos a compartir, esperamos que sirvan como para ir arrancando, ¿no? la
el pensamiento sobre la cuestión. Yo quería, para empezar, plantearles esta cita textual, ¿no? De pensar que el análisis sobre suicidio no puede solamente ser una cuestión de mirar cantidades, ¿no? Y datos estadísticos fríos, duros, y solamente decir, bueno, tantos jóvenes murieron por suicidio en el último tiempo y cantidades solamente, ¿no? Creo que un poco el desafío de este curso es mirar los diferentes aspectos que tiene la problemática del suicidio, y especialmente el suicidio juvenil, viendo su complejidad, ¿no? Y como todas las nociones y las dimensiones que están involucradas en la problemática, y que yo creo que superan mucho la mirada solamente médica que se podría tener, ¿no? Es como que es una problemática muy compleja y que requiere un abordaje que desde cada disciplina se haga un aporte, ¿no? Para poderla comprender, y sobre todo cuando estamos pensando en actividades de prevención y posvención que no podrían ser solamente vistas desde la óptica médica, aunque obviamente desde lo médico hay mucho para aportar, pero no solamente, ¿no? Entonces, ha habido como una tradición en los estudios sobre suicidio, sobre todo desde la cosa más tradicional de los estudios de salud pública, que si ustedes buscan investigaciones de mediados del siglo XX, no, de finales del siglo XX, van a encontrar que hay mucha cosa estadística solamente de así como dice Velasco en este trabajo del 2005, ¿no? Como una autopsia de cantidades y solo eso. Y un poco el desafío es superar esa mirada, ¿no? No quedarnos solo con esa mirada reduccionista de datos estadísticos que además dicen mucho, como vamos a ver ahora algunos para tener una noción, dicen mucho, pero también no dicen mucho, ¿no? Hay mucha información que no la podemos encontrar en los datos estadísticos y que requiere otros abordajes más complejos. Entonces, haciendo esa salvedad, vamos a mirar algunos datos estadísticos que sí nos ayudan a dimensionar qué tan grande es este problema. En el caso de Argentina, yo estoy trabajando con datos de los últimos datos que tenemos disponibles del Ministerio de Salud de la Nación, que se publicaron este año y son del año 2019. Vieron que las estadísticas vitales van saliendo con cierta demora, ¿no? Por la complejidad de procesamiento. Entonces, el último dato que tenemos es que la tasa de suicidios en Argentina es de 8.7. Eso es, para que ustedes se den una idea, es el doble que la tasa de mortalidad por homicidios, ¿sí? O sea que es una tasa alta de suicidios de lo que normalmente se esperaría en los estudios en un año, ¿no? De un país. Este es el dato del 2019. Si lo pasamos a cantidad de personas, porque la tasa es como un promedio, ¿no? Cada 100.000 habitantes. Si lo pasamos a cantidad de personas, ustedes tienen ahí los datos del 2019, que en realidad, si lo dividimos esa cantidad de personas por los días de un año, es un promedio de 4 personas y un poquito más por día, ¿sí? No quiere decir que se dio en esa frecuencia, pero sí es como un número alto de casos. A mí siempre me impacta mirar estos números y compartirlos también para dimensionar que el suicidio infantil y juvenil no es una problemática tan extraordinaria, ¿no? Sino que tristemente es algo que sucede con mucha frecuencia y que viene creciendo. Ustedes ven ahí ese gráfico que toma diferentes años y ven ahí cómo va creciendo la tasa, ¿sí? Que es este promedio, que es el dato que podemos comparar, porque digamos, la cantidad de personas que mueren por suicidio, la incidencia de eso está en relación con la cantidad de habitantes que el país tiene, ¿no? Entonces, si el país crece, también está creciendo la cantidad de suicidios y también en la proporción, ¿no? Eso viene como creciendo mucho, y el número de casos desde 2007, si comparamos 2007 con 2019, hay 3 veces más casos, ¿sí? O sea que esto viene complicado. En el decreto que salió este año, que reglamenta la Ley Nacional de Salud Mental, dice esto, de este dato que yo pongo ahí, de la Organización Mundial de la Salud, que se calcula que en el año hay
hay alrededor de 800.000 personas que mueren por suicidio en el mundo, ¿no? Y lo particular es que ese número de personas que mueren por suicidio es muy alto, pero el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, ¿sí? Es a nivel global, es una de las razones de muerte juvenil más alta, justamente porque en la edad juvenil no hay otros problemas de salud que corresponden a otras etapas de la vida, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy fuerte en cuanto a la cantidad de jóvenes que mueren, ¿sí? Y hay un dato en esta estadística de la Organización Mundial de la Salud que a mí me parece muy interesante también, y es pensar que por cada persona que muere por suicidio, se calcula que hubo 20 que lo intentaron, ¿sí? Eso no se sabe. A ver, no tenemos todavía un registro, y menos a nivel de Argentina, donde la ley recién se reglamentó hace nada. No tenemos un seguimiento epidemiológico para tener este dato más claro, ¿no? Pero se calcula que es así, lo cual nos da como la onda expansiva del problema, ¿no? En cuanto al alcance y la gran cantidad. El estudio de UNICEF del 2019, que ustedes los que no lo conocen van a tener acceso en la bibliografía de este seminario, planteaba que en los últimos 30 años se triplicaron los casos de suicidio de adolescentes, ¿sí? Y fíjense que la tasa de suicidio, ¿se acuerdan que en todo el país era 8,7, ¿no? En 2019, en adolescentes es 12,7, o sea que hay una proporción mayor de adolescentes que se suicidan que personas de otras edades en nuestro país, ¿sí? Y hay también la situación de suicidio de preadolescentes, ¿no? Lo que uno podría nombrar como preadolescentes, que son menores de 12 o 13 años. Ese es un dato cruel, duro, difícil, pero que para mí es interesante tener en cuenta a la hora de pensar los abordajes que se necesitan, ¿no? En cuanto al marco legal, la ley 27.130, que también se llama Ley Nacional de Prevención del Suicidio, se sancionó en el año 2015 y quedó ahí, digamos, pendiente de reglamentación hasta el pasado 10 de septiembre, que fue donde se reglamentó, ¿sí? Durante estos años no tuvo aplicación la ley porque faltaba la reglamentación, y justamente para el Día Mundial de Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, fue que salió el decreto que la reglamenta, ¿sí? La ley tiene unos objetivos interesantes, ahí yo se los copié porque quizás no la conocen, no sé, ustedes la pueden buscar en internet y la van a encontrar, no es una información difícil de encontrar, pero sí me parecía interesante destacar que en el marco de la ley ya se empieza hablando de un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? Pensar la problemática del suicidio como algo que necesariamente requiere este abordaje es algo que ya está incluido en el texto de la ley, lo cual es un avance importante, al menos en términos de los objetivos que se proponen, ¿sí? Dentro de los objetivos también está desarrollar acciones para sensibilizar a la población, que creo que es una de las cosas que nos viene pasando. Al menos yo investigo este tema hace unos cuantos años ya, como 12 años, y veo que cada vez hay como más interés en aprender del tema, en saber, en hablar de eso, ¿no? En un marco como estamos, donde la muerte es un tabú cultural para nuestro tiempo, animarse a hablar de la cuestión del suicidio y aprender y pensar y discutirlo es sumamente valioso e interesante, ¿no? También la ley prevé que haya servicios asistenciales, que se capacite a los recursos humanos y que se creen, ¿no?, redes de apoyo de la sociedad civil para la prevención, la detección, ¿sí?, y la intervención en la problemática del suicidio juvenil. Algo que yo siempre destaco y me parece que es muy importante es que a veces la gente se sorprende cuando ve la cantidad de casos de suicidio juvenil que figuran en los datos generales, porque no aparecen en los medios de comunicación muchas veces, ¿no? Hay solo casos muy emblemáticos que salen a los medios de comunicación y que hay una noticia sobre eso, y justamente eso porque hay ciertos protocolos que hacen a la ética de los comunicadores sociales que son muy restrictivos del modo de comunicar las noticias sobre suicidio, ¿no? Sobre todo en función de evitar esto que se conoce como el efecto imitación, ¿sí? Entonces,
las noticias sobre suicidio tienen que ser dadas con muchísimo cuidado, ¿no? Para evitar que alguien que esté vulnerable o atravesando un proceso de ideación suicida cometa suicidio luego de leer las noticias. ¿De dónde surge esto? Bueno, surge de estudios del siglo XX, donde hubo algunos casos que ustedes tienen ahí en la placa los datos específicos, donde había, por ejemplo, esta novela que era una antigua novela, ¿no? De 1774. En 1974 se hizo todo un estudio, porque claro, cuando salió esa novela, que era de una persona que fallecía por suicidio, se descubrió que muchos jóvenes, varones, se suicidaban de la misma manera que el protagonista de la novela, ¿no? Entonces ahí se detectó que algo pasaba, había una relación entre la difusión de esa novela y esos suicidios, ¿no? Por este efecto de imitación. Y lo mismo sucedió en 1986 con una actriz japonesa, que sucedió también, que hubo una cobertura mediática muy, muy así amarillista de su fallecimiento, y produjo la misma cosa, ¿no? De que haya un efecto de imitación. Entonces, bueno, uno no ve reflejados en los medios de comunicación esta alta frecuencia que tenemos de fallecimientos por suicidio, justamente para evitar este efecto de imitación, ¿sí? Y eso muchas veces lo que puede llegar a producir es que la gente tenga como una sensación de que no le pasa a nadie, o que solo a mi familia, o solo en mi barrio, o solo en mi escuela alguien falleció por suicidio, cuando en realidad es algo que está sucediendo a muchas personas, en muchas familias, en muchos contextos diferentes, y entonces que requiere una atención y unas intervenciones que apunten a llegar a más personas que están afectadas por la problemática, ¿no? Yo les mencioné al pasar algo que dice un autor que se llama Philip Arié, que tiene un libro que se llama Morir en Occidente, y él plantea que en el siglo XXI el tabú principal de la cultura es la muerte, ¿no? Que la muerte es como algo que hay que tener lejos y hay que disimular, y vieron que la mayoría de las personas mueren en contextos hospitalizados, como que la muerte está lejos, ¿no? Y asusta, y bueno, y mucho no se habla sobre la muerte, y eso también creo que influye en que pase como desapercibido esa problemática muchas veces, o que no nos animemos a abordarla. Así que es un desafío grande superar ese tabú y animarnos a hablar. Bueno, le paso ahora al profe Alberto, que va a seguir. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Espero que se esté escuchando bien mi voz. Bueno, voy a hacer una presentación digital. Tengo un poquito de paciencia. Ahí vamos. Bueno, me van avisando si se va viendo bien y se me escucha bien. Bueno, me toca dar el enfoque sociológico de la problemática del suicidio. Obviamente el camino del tratamiento del tema es muy amplio, extenso. He hecho un recorte, digamos, un poco arbitrario, pero elegí teorías que les sirva a ustedes como para estar desarrollando quizás trabajos de investigación o interiorizarse en el tema. Y vamos a comenzar preguntándonos, si no viviéramos en sociedad, ¿existiría el suicidio? Bueno, eso es lo que vamos a estar pensando. Si no viviéramos en sociedad, ¿existiría el suicidio? Antes de comenzar y abordar las distintas teorías, vamos a ponernos de acuerdo en algunos significantes, digamos. Primero, lo que es suicidio. Ya un poco Viviana nos estuvo mostrando que el concepto de suicidio es polisémico, multidimensional, pero para la sociología es toda muerte que resulta mediata o inmediata de un acto realizado por la víctima misma, sabiendo ella que debía producirse ese resultado. Para eso es suicidio para cualquier sociólogo.
Vamos a ponernos de acuerdo que es una teoría. Una teoría es un conjunto de enunciados que tienen un poder explicativo. No es ni verdad ni mentira, solamente una teoría explica alguna problemática o algún fenómeno de la realidad y tiene mayor poder explicativo. Vamos a ver algunas teorías que explican las causales desde el enfoque sociológico del fenómeno del suicidio. Concepto de alienación, el proceso por el cual las personas se vuelven ajenas al mundo en el que viven, un concepto marxiano o marxista. Un ejemplo de alienación es aquel trabajador que vende su fuerza de trabajo por un salario. Esa fuerza de trabajo ya no le pertenece, está alienado de esa fuerza de trabajo, le pertenece al capitalista que paga su sueldo. Bueno, vamos a ver un poquito qué tiene que ver esto con el suicidio. Anomia, un concepto acuñado por Durkheim, son aquellos vínculos sociales que se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente los individuos, concepto de anomia que lo vamos a estar nombrando, y vamos también a ponernos de acuerdo con el concepto de estatus, que es un concepto que lo usamos cotidianamente, pero tenemos que hacer algunas salvedades. El concepto de estatus es un individuo que pertenece a un grupo, es miembro de un grupo, de una sociedad, de un colectivo, y el mismo colectivo le asigna el estatus. El individuo no elige el estatus, sino que hay un reconocimiento del colectivo de ese estatus. Y ese estatus requiere de un rol, de una función, es decir, que el grupo espera, al asignarle ese estatus, ciertas funciones, ciertas acciones, ciertas conductas. Yo me puedo creer el emperador de Sáenz Peña, yo vivo en Sáenz Peña, pero si nadie me reconoce, no lo soy. El estatus te lo da el grupo de pertenencia. Vamos a nombrar mucho el tema de los datos secundarios. ¿Qué son datos secundarios? Son datos que el investigador que los usa no los generó, sino los generó otra investigación, por ejemplo, o bases de datos. Entonces, el investigador que está investigando algún fenómeno utiliza datos que él no generó, los utiliza, esos son datos secundarios. Y dos conceptos, morfología, que es el estudio de la forma, no del contenido, de la forma, de la presentación, y ontología es el estudio del ser en general y de las propiedades. Bueno, habiendo hecho estas salvedades de sentido, rápidamente, no se asusten, vamos a ver todas estas teorías. Teoría de la alienación, teoría de la sociocultural, teoría de la subcultura, teoría del cambio de estatus, teoría de la integración de estatus y el último, que es lo más reciente, que es el concepto de autopsia sociológica. Bueno, vamos a teoría de la alienación. Obviamente la teoría de la alienación la desarrolla Karl Marx. En 1846 él ya delineó como posibles causales del suicidio razones sociales. Es decir, 40 años antes que Durkheim, él dice, bueno, el sistema capitalista es un sistema antinatural contradictorio y es el gran foco de producción de suicidas. Es decir, los altos niveles de suicidio son determinados por momentos críticos que genera la sociedad moderna y el sistema capitalista. Es decir, que hay una relación causal entre la estructura y ordenamiento del sistema, del modo capitalista y de la sociedad moderna, que él era contemporáneo, y la elevación de las tasas de suicidio. Recuerden que tasa, esto Viviana ya lo aclaró, es un porcentaje de suicidios o de un evento cada 100.000 habitantes. Pero fíjense algo interesante. También en el mismo año, Karl Marx desarrolla un ensayo llamado Puget sobre el suicidio y descubre Marx que un tipo en París, que era archivista policial,
ya con datos secundarios cuantitativos, encontró las causales del suicidio. Dice así, Puget: muy a menudo encontré que entre las causas de suicidio estaba el ser destituido de un puesto, el ser rechazado de un trabajo y la baja súbita de los salarios. Es decir, que él hizo un trabajo de investigación con los datos que tenía del archivo policial de París y encontró que estas causales, en esa época, son causales de suicidio. Bien, vamos avanzando a la teoría sociocultural, que es la más común que ustedes van a encontrar googleando, que es del amigo Émile Durkheim, con su libro El suicidio, que es, digamos, uno de los libros fundantes de una investigación cuantitativa. Ahora, ¿le interesaba a Durkheim el problema del suicidio? No, el problema de él, o el objeto de estudio de este autor francés, es el tema del orden de una sociedad moderna. Y para él el suicidio era algo disfuncional, algo que se salía del orden. Pero cuidado, para Durkheim había una tasa de suicidios normal para una sociedad moderna. Es decir, que cuando esa tasa se disparaba, ahí entraba la disfuncionalidad de esa sociedad moderna. Y él delineó, a partir de todo un trabajo de datos secundarios con archivos de la policía francesa, 4 formas de suicidio. La primera es el suicidio egoísta, en donde el individuo no está integrado a un colectivo y por la escasa interacción o pertenencia a ese colectivo o a esa comunidad decide sacarse la vida. Después está el suicidio anómico, que es cuando el problema está por fuera del individuo que se suicida y hay una falta de regulación social o hay una pérdida de normas o de contención de esa sociedad frente al individuo que decide suicidarse. Tercero está el suicidio altruista, en donde hay una profunda integración al colectivo y es un suicidio sacrificial. Por ejemplo, los kamikazes de la Armada japonesa en la Segunda Guerra Mundial, o los hombres bomba de los yihadistas musulmanes. Bueno, este es un ejemplo de suicidio altruista, en donde el individuo está fundido con un colectivo y decide sacrificarse en beneficio de ese colectivo. Y por último está el suicidio fatalista, en donde hay una gran opresión social sobre el individuo y el individuo decide quitarse la vida para poder salir de esa opresión social. Muy bien. Hay un ruido de un micrófono que quizás está entorpeciendo la comunicación. Bueno, teoría de la subcultura. Bueno, acá tenemos, ya estamos en la década del 30, en el siglo XX, en donde hay una obra de un sociólogo francés, Maurice Halbach, Las causas del suicidio, que es un camino obligatorio para todo aquel que quiera hacer una investigación sobre el tema. Y el objeto de estudio de este autor es la formación de la conciencia social y la morfología social, es decir, cómo se organiza la forma social de la sociedad moderna, que era un objeto de estudio de época. Simmel también estaba detrás de esto, y la formación de la conciencia social, que años después Antony Giddens la va a llamar la conciencia colectiva. Y él da una explicación sobre las tasas de suicidio a partir de las diferencias de los grupos urbanos y de los grupos rurales, que él vio que en los grupos rurales la tasa de suicidio será mucho menor que en los grupos urbanos. Y dice que el acto suicida tiene que ver, o hay una gran importancia, en los significados que se comparten a nivel colectivo sobre ese tema, y es uno de los primeros que considera muy importante
los motivos situacionales individuales, año 1930. La siguiente teoría es la teoría del cambio del estatus. Bueno, acá tenemos una serie de autores. Peter Sainsbury, que hizo un estudio sobre el suicidio en Londres. Ese es un ensayo que aparece en una compilación que después se las voy a mostrar, de Anthony Giddens. Desgraciadamente está en inglés, no está traducido. Tanto Sainsbury como Gibbs y como Porterfield son todos sociólogos pertenecientes a la Universidad de Sydney. Y bueno, Sainsbury hizo un estudio en Londres y los otros dos en Nueva Zelanda, y encontraron que una de las causas en estas dos sociedades era el cambio brusco de estatus. Recordemos que el estatus es la ubicación o el prestigio o la posición que tiene el individuo dentro de un colectivo. Y encontraron que cuando el individuo desciende de estatus, hay una alta probabilidad de que esa sea de las causas de suicidio. Evidentemente, cuando un individuo baja de estatus, cambia su ámbito de relación, cambia su grupo de pertenencia, dejándolo en una orfandad muy terrible, por lo cual ellos dicen que la tasa de suicidios es un reflejo de las relaciones sociales. Es decir, tasas bajas indican una relación social estable, es decir, cuando las relaciones sociales son estables, no hay movimiento en los estatus, los roles son fijos, las tasas son bajas, y las tasas son bajas cuando hay aceptación individual de las expectativas sociales, menor conflicto de rol y mayor integración al estatus. Les pido disculpas que vaya tan rápido, pero bueno, son pequeñas grajeas que les doy para aquellos interesados en el tema. La teoría de la integración del estatus, desarrollados por Jack Gibbs y Walter, son los primeros que detectan el tema de la integración del estatus y del suicidio, y muy fuertemente desarrollado por Jack Douglas en su libro Los significados sociales del suicidio. Y ellos dicen, las tasas de suicidio bajan cuando las relaciones sociales son estables y duraderas. Esto ya lo vienen trabajando todos los sociólogos anteriores. Pero agregan un tema más, el tema del conflicto. Cuando hay menos conflictos interpersonales y los individuos ocupan de manera integral el rol y el estatus y no hay movilidad, bajan la tasa de suicidio. Es decir, que cuando hay estabilidad social, hay una conformidad de las expectativas sociales, hay menos conflicto del rol, es decir, con los roles son mucho más definidos, no hay cambios en los roles y en el estatus, por lo cual hay integración del estatus. Con todos estos ingredientes, las tasas bajan sensiblemente, las tasas de suicidio bajan sensiblemente. Y acá me quería detener en esta nueva, digamos, teoría, que es la autopsia sociológica, que es, digamos, en sociología lo más novedoso, que paradójicamente está desarrollada por trabajadores y trabajadoras sociales. Kjertil Pranav, Briley Dahlin y Greta Slater son todas y todos trabajadores sociales que desarrollaron mucha teoría sociológica, y el estudio que ellos, las principales causas que ellos descubrieron en las tasas o en la elevación de las tasas de suicidio es la desesperanza ontológica, es decir, que hay una desesperanza en la construcción de la subjetividad o en la construcción del yo. Es decir, que hay aspectos estructurales, sociales, que hacen que haya una desesperanza en la construcción de la subjetividad. Y como estamos ya en un periodo de la modernidad tardía, ya es muy importante considerar la vida de los suicidas, cosa que
los sociólogos de fines del siglo XIX y principio del XX no consideraban como importante porque a ellos les interesaba cuando subían las tasas de suicidio. Bueno, en este caso, al desarrollar o aplicar la autopsia sociológica, es muy importante considerar las vidas de los suicidas a partir de una postura crítica. Y en el lenguaje de la autopsia sociológica, la postura crítica es abordar el fenómeno del suicidio a partir de un estudio interdisciplinario, no solamente desde la sociología, sino hacer intervenir otras disciplinas para fomentar o desarrollar mayor poder explicativo del fenómeno. Y estas autores y autoras amplían los factores sociales intervinientes en la variación de las tasas del suicidio. Por ejemplo, la orientación sexual, por ejemplo, el fenómeno del contagio suicida que nos compartía Viviana, y también la influencia de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de todas las tecnologías de la información y de la comunicación, en especial las redes sociales. Es decir, que para la autopsia sociológica, a estos factores, orientación sexual, el tema del contagio suicida, o abordar el suicidio a partir de la copia de otros suicidas, y la influencia de los medios de comunicación o de la participación en redes sociales, es muy importante al explicar el fenómeno del suicidio. Vamos a algunas sugerencias bibliográficas para que a ustedes les quede, para que aquellos y aquellas que les interesa el tema. Bueno, el primero es una compilación de una serie de ensayos y artículos escritos por Karl Marx llamado Sobre el suicidio. Esta versión, la de las 40, la editorial de las 40, es la mejor. Hay otras versiones y otras traducciones que no son tan buenas como esta. Si a alguno le interesa, les sugiero, es un libro bastante relativamente nuevo, salió en el 2018. Después tenemos El suicidio de Emil Durkheim, también lectura obligatoria para todo aquel que le interese el tema. Y acá les sugiero la traducción de Editorial Akal, que es la mejor. Hay otras editoriales y traducciones, pero la Editorial Akal es la mejor traducción que refleja fielmente lo que quiere mostrar metodológicamente Emil Durkheim. Las causas del suicidio, de Maurice Halbach, desgraciadamente no está traducido al castellano, es un libro en francés. Sí está traducido otro libro de este autor, que es llamada La conciencia colectiva, que aborda un poquito el tema del suicidio, pero este es un libro posterior y se aboca directamente a este objeto de estudio. Entonces hay que hacer un esfuerzo para hacer la traducción. Otro libro también de lectura obligatoria para todos y aquellas que quieren abordar este tema es La sociología del suicidio de Anthony Giddens, que es un compilador, que acá está el ensayo de Peter Livebury sobre el suicidio en Londres. También, este es un problema que no lo tenemos traducido, está todo en inglés. Se consigue el libro, pero hay que hacer un esfuerzo de lectura en otro idioma. Un libro muy interesante que está hecho por Leila Guerreiro, que es una periodista, que son Los suicidas del fin del mundo, que describe la disparada de la tasa de suicidios en la ciudad de Las Heras en Santa Cruz. Las Heras es una ciudad petrolera y en la década del 90 se dispara raramente la tasa de suicidios, y ella lo toma como un objeto de estudio con muchas entrevistas y con un trabajo periodístico muy interesante. El libro
Suicidio adolescente en pueblos indígenas de UNICEF, también de lectura obligatoria. Suicidios contemporáneos de Flaxo Chile, este libro es del 2018 también. Y les comparto 3 novelas. La primera ya la compartió Viviana, Las desventuras del joven Werther, de Wolfgang von Goethe, que es del siglo XVIII, que trata el suicidio de un joven. Bueno, hay un... Ahí estamos. Las desventuras del joven Werther, de von Goethe, del siglo XVIII, que aborda el suicidio juvenil por una incomprensión amorosa. Después tenemos Ana Karenina, de León Tolstoy, siglo XIX. Les recomiendo leerlo porque es una crítica a la aristocracia rusa y cómo acá se puede aplicar bien la teoría de la pérdida de estatus, cómo una mujer es empujada hacia el suicidio por ser expulsada del colectivo al que pertenecía. Y el último, del siglo XX, de Fukasawa, Narayama, que trata, digamos, es un bello libro, es una bella novela que trata el suicidio en la adultez, ¿no? En la adultez o en los adultos mayores. Cómo la sociedad moderna expulsa y deja en la orfandad a los adultos mayores. Hay una película también que la pueden googlear, Narayama, que es muy buena. Para concluir, les voy a leer una canción de Charly García, Viernes 3 AM, que dice así: la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las 3. Y el sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas. Te hace bien, tanto como te hace mal, te hace odiar, tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor, y de música y de ideas, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras. Pero en sí, nada más cambiarás. Y en un sensual abandono vendrá y el fin. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bang, bang, bang. Hojas muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más se van. Si no viviéramos en sociedad, ¿existiría el suicidio? Bueno, gracias por su atención. Gracias, Alberto y Viviana. Matías, ¿estás por ahí? Hola, acá estoy, sí. A ver. ¿Seguimos? Sí, así las preguntas las dejamos para el final. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes este tiempo. Gracias también a Alberto y Viviana, quienes nos trajeron un panorama sociológico desde el trabajo social y fundamentalmente actualizado en relación a este tema. Y en los minutos que nos quedan, si todavía tienen un tiempo de atención, queremos trabajar algunos aspectos vinculados a la salud mental y el suicidio. Para eso también voy a estar compartiendo una pantalla y vamos a seguir algunas ideas que están allí. Bueno, antes que nada, como bien decían mis compañeros recién, hablar de suicidio es o implica trabajar en una cuestión más bien de complejidad y de multicausalidad. No podemos establecer relaciones directas, si se quiere, o de causalidad directa. Esto es algo que más bien ha sido superado hace mucho tiempo, no solo en términos de este tema, sino en muchos otros vinculados a la salud mental, y el suicidio es uno de ellos. Por eso queremos comenzar
planteando algunas definiciones en este momento, que son más bien definiciones abiertas, por supuesto, teniendo en cuenta el tema que nos convoca. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hace algunos años, a partir del programa MHGAP, que es un programa destinado a acortar las brechas en salud mental vinculadas a países con ingresos bajos o ingresos medios, elaboró una guía hace muy poquitos años, que se tradujo en el 2017 al español, donde trató de abordar algunos temas muy sensibles en términos de salud mental y con un alcance vinculado a la prevención de estas temáticas, fundamentalmente para todos aquellos que son profesionales de la salud o no, pero que trabajan con personas, con grupos, con comunidades, y que por lo tanto requieren muchas veces de herramientas, ¿no? Que sean tal vez más accesibles, no solamente a la hora de estudiar, sino de trabajar temas como estos. Y esta guía de intervención, ¿no?, de MHGAP, de la Organización Mundial de la Salud, define al suicidio como el acto de quitarse la vida deliberadamente. Plantea que la autolesión es un término más amplio, por eso se diferencia, ¿no?, de alguna manera del suicidio como un acto deliberado, y que, bueno, obviamente, a diferencia, ¿no?, del suicidio, es un concepto más amplio porque no necesariamente aparece la intención, por lo menos consciente, ¿no?, deliberada, de quitarse la vida. Creo que esta definición es interesante para entender o comprender cómo es que podemos diferenciar también algunos conceptos en estos términos. La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación definió, ¿no?, al suicidio como un tema de salud que requiere un abordaje comunitario y responsable, justamente por tratarse de un tema muy complejo y multicausal. Hoy escuchamos acerca de este tema desde diferentes vertientes, desde diferentes miradas, pero a veces con muy poco respeto, ¿no?, en lo que hace a la cuestión de la vida y el valor de la vida. Como es un tema de una magnitud no tan amplia como nos comentaba Viviana hace un rato, y que en nuestro país de alguna manera va increyendo, ¿no?, y teniendo en cuenta el deterioro del tejido social que se ha dado a partir fundamentalmente del tránsito por la pandemia, por el coronavirus, es importante que podamos tener en cuenta este aspecto de la definición, ¿no? Requiere un abordaje comunitario y, por otro lado, responsable. Pero no podríamos hablar del suicidio sin definir lo que es la salud mental, ¿no?, que es tal vez uno de los conceptos que hoy de alguna manera atraviesa esta parte de la presentación, y es que obviamente la salud mental para la Organización Mundial de la Salud se define como un estado de bienestar donde un individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, esto es muy importante, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Digo que este individuo, ¿no?, es consciente de sus propias capacidades y que puede afrontar las tensiones normales de la vida. Digo que esto es importante de la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, porque justamente uno de los, si se quiere, predisponentes, ¿no?, en términos de factores de riesgo, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en relación al suicidio, tiene que ver con el deterioro del propio proyecto de vida, individual, familiar, comunitario, etc. Y en un tiempo donde obviamente ese tejido social realmente se encuentra muy deteriorado, en muchos espacios roto, ¿no?, muy dañado, es importante que podamos entender lo fundamental de hacer frente a las tensiones normales de la vida. Si ya de por sí todos transitamos tensiones normales o naturales que hacen al estrés cotidiano, nos imaginamos que con este tiempo de pandemia que se ha prolongado mucho más allá de lo que todos hemos imaginado, esas tensiones se han acrecentado y entonces para algunas personas
el afrontamiento de esas tensiones suele ser algo todavía mucho más complejo. Pero la dimensión positiva de esta definición tiene que ver justamente con lo que la OMS hace constatar en su definición de salud, ¿no? Y que no tiene que ver solamente con algo biológico o médico, como mencionaba Viviana al principio, sino también con cuestiones que hacen a nuestro aparato psíquico, a nuestros procesos psicosociales, a nuestro tejido social, comunitario, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por eso es un concepto o un constructo a la hora de entender la salud en general y la salud mental en particular desde el paradigma de la complejidad, y es importante que podamos tener en cuenta. Ahora, el Ministerio de Salud de nuestro país hace muy poco tiempo sacó un documento, ¿no?, que se tituló Suicidio y autolesiones en contextos de pandemia por COVID-19, con recomendaciones para los equipos de salud, dado que, bueno, obviamente esta situación ha dejado un aumento en los niveles de angustia muy importantes, y esto obviamente con cuadros de ansiedad y depresión prevalentes, fundamentalmente en trabajadores y trabajadoras de la salud, pero en todas las personas en general, y esto obviamente agudizando, ¿no?, procesos de violencia en los entornos o en las configuraciones familiares. Si a eso no sumamos vivencias de pérdida, seres queridos, pero también pérdidas de espacios, ¿no?, esa cotidianidad de ir a trabajar, de regresar, de compartir con determinadas personas un espacio común, o actividades, ya sean recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, etcétera. Todo esto hace que se aumente, de alguna manera, el riesgo de que una persona inicie o incremente significativamente su vulnerabilidad psíquica. Y al incrementarse esa vulnerabilidad psíquica, entonces también se incrementan los riesgos para pensar en factores que hacen a un posible desenlace fatal. Bueno, teniendo en cuenta este contexto de pandemia, debemos decir que todos los factores de riesgo son aquellos condicionantes o circunstancias que pueden de alguna manera mover a cualquier persona a encontrarse en una situación que en otro momento no se hubiese encontrado, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto, el de pandemia, hay circunstancias que son preexistentes, ¿no?, en muchas personas, aquellas que ya mencionamos vinculadas a este tiempo particular de la historia, ¿no? Por ejemplo, la dificultad para comprender un estado de alarma o la indiferencia a las medidas en relación a los protocolos, la ausencia de vínculos adecuados con los que mantener una comunicación activa, el aislamiento psíquico no deseado, ¿no?, la ausencia de redes de apoyo. Ustedes recordarán que al principio se hablaba, ¿no?, cuando iniciaban los protocolos y las restricciones, del aislamiento social, ¿no? Y después esta palabra, frase, se transforma en una muy distinta, ¿no? Y es que trabajemos el aislamiento físico o la distancia física, pero no la distancia social, porque incluso había ido allí un problema en la conceptualización del famoso aislamiento. Bueno, la baja capacidad de uso o acceso a la tecnología, poseer movilidad reducida, la convivencia en entornos de riesgo es un factor de riesgo muy importante, como por ejemplo ser parte de una relación en un entorno violento, en la pareja, o pertenecer a grupos, ¿no?, en situación de vulnerabilidad. En muchos casos, tener a cargo también personas que tengan diferentes grados de dependencia física o psicológica, la obligatoriedad de acudir al puesto laboral o la pérdida de ese puesto en tiempos de pandemia, ¿no? A veces la precariedad o la ausencia de recursos económicos también, y por supuesto que tener o desarrollar consumos problemáticos de cualquier tipo de sustancia se convierte en un factor de riesgo en este caso. Ahora, ¿cuáles son los factores de protección? Bueno, ya en 1997 la OMS
mencionaba algunos factores de protección generales, ¿no?, a la hora de pensar en el desarrollo o no desarrollo de algunos problemas o complejidades en el campo de la salud mental. ¿Y cómo los definimos? Bueno, como aquellos que nos permiten protegernos psicológicamente. El documento anterior del que les hablaba, de este año, nos habla de inmunidad psicológica, ¿no? Es decir, que alcancemos una inmunidad psicológica para poder protegernos, ¿no?, frente a estos estresores, tanto individuales como familiares, como sociales, económicos, ¿por qué no también políticos, ¿no? Y por todos aquellos estresores por los que estamos atravesados y hacen que muchas veces los efectos psicológicos negativos puedan impactar de un modo u otro. Bueno, ya hace varios años la OMS ampliaba un poco estos factores de protección y nos decía que ser parte de una familia o una comunidad que esté interesada por sus miembros constituye un factor para lograr esa inmunidad psicológica frente a cualquier situación vinculada a la salud mental. Interesante, ¿no? Porque realmente trabajar por la reconstrucción del tejido social en cualquiera de los niveles en los que nos encontremos de ese tejido es realmente una misión que tenemos todos por delante, es un objetivo que tenemos todos por delante porque de esa forma ya estamos haciendo prevención en términos de suicidio. También mantener tradiciones y culturas, ¿no? La globalización, y ustedes en sociología lo estudian y lo han estudiado muchísimo, de alguna manera ha traído esta como necesidad de replicar y repetir cuestiones enlatadas, ¿no?, de otros países en los nuestros y muchas veces sin ningún tipo de contextualización. Bueno, la realidad es que un factor de protección es la mantención de nuestras propias tradiciones, nuestras propias culturas, que podamos realmente compartir todo eso, y obviamente incluso en nuestro país esas tradiciones y culturas pueden variar de una provincia a otra, o de una jurisdicción a otra, en función, obviamente, de aquellas cuestiones que nos hacen más característicos a cada uno de nosotros. Y algo interesante que plantea la OMS es que otro factor de protección muy, muy importante es tener fuertes creencias religiosas o una ideología política que nos dé la sensación de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Es decir, salirnos de creer que somos el centro del universo como individuos para entender, ¿no?, que pertenecemos a un tejido social más amplio, pero que además en creencias religiosas, espirituales o una ideología política, también encontramos un sentido para la vida muy particular a la hora de hacer frente a estas cuestiones. Bueno, ya Carlos Luski en el 2006 nos planteaba este mapa de red social, ¿no?, donde él hablaba de las amistades, la familia, las relaciones de trabajo y las relaciones comunitarias como 4 grandes cuadrantes con los que se encuentra vinculado cualquier individuo, y que en cada uno de esos cuadrantes las relaciones son más cercanas o más distantes y hacen a ese mapa de red social tan importante y necesario, ¿no?, que constituye ese tejido social en el que estamos involucrados todas las personas. No estamos hablando acá de las redes sociales que se cayeron ayer, ¿no? Estamos hablando del mapa de red social en términos del tejido social. Ahora, si hablamos de suicidio, tenemos que prestarles atención a algunas señales desde el punto de vista de la salud mental para tener en cuenta algunos aspectos en su abordaje, ¿no? La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones nos señala por lo menos estos indicadores, ¿no? El aislamiento, la persistencia de ideas negativas, la dificultad para comer, dormir y trabajar, la desesperanza, el llanto inconsolable, el repentino cambio de conducta. En general son señales que aparecen en otras situaciones vinculadas a la salud mental, que ya vamos a ver, pero que son importantes tener en cuenta. En niños, niñas y adolescentes, el enojo reiterado y sin sentido, la irritabilidad, la tristeza persistente y constante, la falta de concentración y o dificultades graves en la escolarización, las dificultades en el sueño y en la alimentación,
el aislamiento, la retracción continua, la desconexión del grupo de pares, la sensación de soledad, las ideas o pensamientos extraños. Pero también pensemos en algunas señales en adultos mayores, ¿no? Porque tanto las juventudes, ¿no? o las adolescencias, las juventudes y los adultos mayores ingresan, ¿no? en grupos específicos donde hoy el suicidio se le está prestando mucha atención, ¿no? Cambios conductuales, como por ejemplo alteraciones en la vida cotidiana y que tienen que ver con la alimentación, la higiene, los estados de ánimo o del humor, menciones, ¿no? verbales que se hacen de la voluntad de suicidarse, pensamientos pesimistas continuos, la falta de proyectos, el abandono de actividades, el autoaislamiento, ¿no? Esto se va dando generalmente, pero se acentúa en esta etapa de la vida. La falta de adherencia o continuidad a tratamientos terapéuticos o médicos que obviamente ya estaban prescriptos anterior a alguna de estas señales. Bueno, cómo es que la persona reacciona a situaciones estresantes en términos de situaciones límites, factores asociados a la depresión o abusos de la automedicación. Antes de entrar en estas últimas diapositivas, que son las últimas, decíamos recién, ¿no? que algunos signos o señales están asociadas a otras situaciones vinculadas a la salud mental. Bueno, en general vivimos hoy en sociedades muy estresantes y donde nos estresamos muy rápido también, y el estrés crónico, ¿no? de por sí desencadena trastornos vinculados a la ansiedad o del estado del ánimo, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de trastorno depresivo. Todos o la mayoría hoy sabemos que dentro, ¿no? del espectro de la depresión puede aparecer la ideación suicida muy comúnmente y la expresión del deseo suicida. Entonces, si queremos prevenir, podemos prevenir el suicidio con señales mucho anteriores, si se quiere, a las específicas del suicidio, porque vamos a estar trabajando la salud mental en general. Este es un folleto que presentó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones no hace mucho en términos de prevenir el suicidio con, bueno, algunos mitos o verdaderos falsos en relación a este tema. Ustedes lo pueden descargar en internet y pueden encontrar algunas de las señales que estuvimos mencionando recién, pero algunas estrategias de afrontamiento individuales básicamente tienen que ver con nuestra salud en general y también con nuestra salud mental en particular, ¿no? La primera de ellas es restablecer nuestra pauta normal de sueño nocturno y desarrollar una actividad útil y satisfactoria durante el día. La mayoría de nosotros sabemos que de nuestra vida dormimos prácticamente un tercio del tiempo, ¿no? Y esto, si lo planteamos en términos de 24 horas, si no estamos desarrollando una pauta normal de sueño, entonces probablemente esto desencadene otro tipo de situaciones que podrían derivar, ¿no? en problemas de salud mental, pero en un extremo también en cuestiones vinculadas al suicidio. También es importante que podamos hallar formas positivas de hacer frente a la ansiedad y el estrés y erradicar formas perjudiciales de hacer frente a la ansiedad y el estrés. A veces, bueno, con algún tipo de ejercicio de relajación, de actividad física, de masaje simple, buscando maneras de dormir mejor, ejercicios de respiración, de oración, de meditación, vinculados a la espiritualidad que desarrollamos, podemos encontrar formas o maneras, como decíamos recién, positivas de hacer frente a la ansiedad, el estrés y otro tipo de consecuencias cuando el estrés se cronifica en nuestra vida. También con actividades comunitarias, ¿no? Pensando en este tejido social del que hablábamos en términos de actividades familiares, sociales, educativas, laborales, comunitarias. Volvemos acá rápido al mapa de red de Slutsky, ¿no? Donde en cada uno de estos cuadrantes nosotros podemos pensar qué actividades podemos desarrollar para generar no solo proyectos individuales, sino también grupales, sociales, y que puedan retroalimentar
ese tejido social. Eliminar formas negativas de hacer frente al estrés y también a estas situaciones en particular tienen que ver básicamente con el cuidado de nuestro cuerpo, la alimentación, pero también, por ejemplo, con el consumo de cualquier tipo de sustancias, ¿no? Que en algún sentido nos lleva en este sentido a pensar o generar algún tipo de comorbilidad. ¿Qué podemos hacer con personas que nos han planteado, ¿no? Alguna necesidad, o más que necesidad, alguna idea en relación al suicidio? Lo primero que podemos hacer todos, todas, es establecer contacto, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando mostramos empatía estamos abriendo el espacio a poder hablar, dialogar y revisar lo que está sucediendo. En segundo lugar, determinar la dimensión del problema. Tal vez la escucha activa puede ser una herramienta muy importante, pero si el problema es algo más amplio de lo que puedo hacer o del modo en que puedo orientar, voy a necesitar trabajar alguna derivación o alguna orientación con un profesional para que de ese modo podamos acompañar ese proceso sin abandonar o sin hacer a un lado a la persona que ha establecido contacto con nosotros. Así buscamos posibles soluciones de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestros recursos, a las redes en las que nos encontremos, e iniciamos acciones concretas para dar luego seguimiento. De alguna manera, el tema o la temática del suicidio no es algo que deba quedar allí en una cuestión de vamos a pensarlo, vamos a analizarlo, o vamos a tratar de ver, de que no. Necesitamos buscar posibles soluciones, iniciar acciones concretas y dar seguimiento, porque, bueno, nos decía Viviana al principio, por cada persona que ha consumado, ¿no?, un suicidio, nos encontramos con por lo menos 20 personas que en algún momento han pensado en quitarse la vida. Entonces, entre todos podemos colaborar a que de esta forma muchas personas puedan encontrar un espacio para recibir ayuda, recibir un espacio de contención, de acompañamiento profesionalmente y también desde las redes de contención, las redes de apoyo y fortaleciendo ese tejido social en el que nos encontramos, que es tan necesario para atravesar cualquier situación o tiempo de crisis. Bueno, en muchos casos será necesario trabajar un tratamiento médico en conjunto con psicoterapia y también orientación espiritual de acuerdo a las creencias de cada persona, como decíamos recién, y de acuerdo a lo mencionado por la OMS, pero siempre todo esto es una perspectiva comunitaria de acceso a la salud desde la interdisciplina y desde la intersectorialidad, fundamentalmente pensando en el trabajo social. Bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias a Matías, Alberto y a Viviana. La verdad que esto era lo que buscábamos un poco cuando surgió la idea de hacer el seminario, justamente, que sea un primer encuentro donde haya diferentes profesiones que brindan también la interdisciplina con este tema. Creo que fue muy claro. Tenemos una pregunta por YouTube, así que también es específica para Viviana, lo que comentaron, pero quien quiera después abrir el micrófono después de esta pregunta o poner en el chat tanto del Meet como YouTube puede hacer las preguntas o comentarios que deseen. Lalia, bueno, la pregunta es de Elizabeth y pregunta, desde las escuelas, ¿cómo sería importante trabajar la problemática? Es muy interesante esa pregunta. Saben que yo hablaba el otro día con una legisladora y le decía, en la reglamentación de la Ley Nacional de Suicidio no aparecen las escuelas, ¿no? Solamente aparecen para la posvención. Y me parece que es algo que nos debemos, digamos, ver qué lugar van a tener las escuelas en lo que sea la prevención, ¿no? Porque posvención es a partir de un suicidio ya consumado. Entonces, creo que la escuela tiene un lugar muy fuerte en la vida de los y las adolescentes, porque pasan mucho tiempo ahí y porque como institución de socialización es fundamental.
Y creo que la escuela es el lugar donde muchas veces se puede detectar el inicio de un proceso suicida, ¿no? Cuando alguien le cuente a otra persona, sea un compañero, sea un docente, que está pensando en la posibilidad de terminar con su vida. O a veces también emergen en la escuela situaciones de autolesión, ¿no? De cutting, ese tipo de prácticas autolesivas, que son como llamadas de atención, que a veces la familia no está viendo y en la escuela pueden aparecer. También en la escuela puede ser el espacio donde surja directamente una amenaza suicida, ¿no? Que un chico, una chica digan, yo me voy a matar. Entonces, me parece que la escuela es un espacio de detección, que puede ser un espacio de detección de la problemática fundamental y que muchas veces los docentes no tienen herramientas para abordar qué hacer frente a esa noticia, ¿no? O cómo canalizarlo, o a quién pedir ayuda, o qué pasos dar. Y en ese sentido creo que hay que pensar en no sé si algo tan fuerte como un protocolo de trabajo, pero sí algunas pautas, ¿no? De qué hacer frente a la noticia en un determinado espacio educativo, ¿no? Si hay un chico o una chica que dice que está pensando en la posibilidad de suicidarse, bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Me parece que eso es algo que hay que construir a nivel institucional al menos, y no dejar para pensarlo cuando ya tengamos un caso y no sabemos qué hacer, ¿no? Sino como pensarlo previamente y ver a quién podemos recurrir. Creo yo que frente a una noticia de riesgo suicida así bien concreto dentro de un espacio escolar, hay que trabajarlo interdisciplinariamente, por ahí como decía Matías, ¿no? Dimensionar qué nivel de urgencia y de peligro estamos enfrentando en esa situación particular. Entonces en eso va a ser necesaria una consulta con algún profesional de la salud mental que lo puede evaluar, hay que dar aviso a la familia. Eso es complejo, como pasa con muchas problemáticas que emergen en la escuela, porque a veces si uno habla con los padres, más que ayudar, puede llegar a ser complejo, ¿no? Porque haya algún conflicto ahí sin resolver, alguna situación que termine siendo más desventajosa, ¿no? Para el chico o la chica que están pidiendo ayuda. Entonces, ahí hay que ver con qué referente cercano, porque hay que activar el cuidado de esa persona, ¿no? Entonces, quien esté cerca para poder estar a mano y ayudar y evitar que se haga un intento de suicidio, ¿no? Entonces, ver si hay algún referente afectivo, algún referente comunitario, algún referente familiar. A veces los mismos padres pueden ser también, ¿no? En muchos casos, algún hermano mayor, alguna persona que podamos ayudar a ese adolescente a pedir ayuda, ¿no? Fuera de la escuela, porque en la escuela va a estar un tiempo si es que viene. Pero a veces ha pasado que hay chicos que en la escuela contaron que estaban pensando en suicidarse y después ya no fueron más a la escuela y entonces la escuela queda como en esa zozobra, ¿no? Los docentes, de decir, bueno, y nos contó, ¿y ahora qué? Hay que activar con alguien que esté más cerca en la comunidad que pueda estar atento a la situación, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que las escuelas se aborde el tema y se creen estos como procesos y dejar de ver como algo que nunca nos va a llegar, ¿no? Ver que es muy probable que el problema ya lo tenemos entre los y las adolescentes que asisten a la escuela, entonces, ¿cómo podemos hacer para abordarlo? No sé si eso ayuda, es una respuesta muy general, creo que a lo largo del seminario se va a ir trabajando más concretamente. Para abonar lo que dice Viviana, yo obviamente yo tengo experiencia en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Hay espacios que abordan el tema del suicidio, como por ejemplo espacios de salud y adolescencia y prevención de la salud, que están en cuarto y quinto año. Pero también está la figura del tutor, que está en planta funcional, que es un cargo con un sueldo, y bueno, digamos, y después se dispone de bibliografía desde la ciudad de Buenos Aires y desde la provincia de Buenos Aires, cómo abordar situaciones de crisis que abordan el tema del suicidio o de prevención del suicidio, ¿no? Entonces, las escuelas disponen, digamos, de algunos recursos como para estar haciendo prevención en cuanto a esto, como para abonar lo que dice Viviana, ¿no?
Bueno, ahí justo en el chat comentaban que Verónica dice que las escuelas cuentan con guías de intervención en crisis que marcan protocolos. Capaz lo que Vivi lo que comentaba era un poco más a la prevención y no cuando hay un caso ya concreto o un intento ya consumado, digamos. Así que iba más, creo, orientada a esa pregunta. Después, no sé si Belén o alguien ha levantado la mano, tranquilamente pueden abrir el micrófono o por el chat, como sientan más comodidad en el tema. Fíjate si te puedes abrir. Ah, Belén. Bueno, capaz fue sin querer. Si alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quiera comentar también en el chat, también van diciendo que es muy interesante, les agradecemos también nosotros porque sabemos que el encuentro es gratuito, entonces los profesionales no están cobrando por este seminario, así que agradecemos mucho su participación, su tiempo, su disponibilidad. Cuando nos contactamos con Viviana al principio, enseguida dijo que sí, y enseguida a través de ella con Matías y Alberto, y que estén acá brindando su tiempo, su experiencia y también sus investigaciones es muy importante. Para todos quienes escuchamos son muy interesantes todos los aportes y agradecemos que sea también de esta manera, donde pueda ser accesible para muchas personas, que sabemos que si fuera con algún costo no sería así posible. Capaz algunas preguntas con respecto al Classroom y eso, les mandamos por el mail que se anotaron. Ahí mandamos el link de Classroom, donde ahí van a encontrar las actividades de este seminario. Es una presentación cortita y después, bueno, hay unas preguntas con respecto a lo que estuvieron hablando recién. Quien todavía no tenga acceso o no les haya llegado el mail, por favor comuníquense con el mail que les enviamos, que es sociologiatsunmdp@gmail.com, porque de ahí vamos a tomar la asistencia, que era una de esas preguntas. Como pueden cursar sincrónico o asincrónico, eso, de que pueden dar la asistencia ahí en el Classroom. Y ahí tenemos otra pregunta. Sí. Mica pregunta, al momento de hablar de igual a igual sobre el tema, ¿cuándo ya se establece el contacto con la persona? ¿Es mejor hablar directa o indirectamente sobre la cuestión? Digo porque al haber señales e indicios, pero nada certero, y el efecto, entre comillas, pone contagioso, que mencionó Viviana, puede aparecer, puede ser. Ella dice que habla desde su postura de adolescente, que habla con sus pares, y son comunes varios síntomas de los que estuvieron mencionando. Bueno, lo que podemos decir a este respecto es que también tenemos que cuidarnos de no convertir al efecto contagio en un mito, ¿no? En general, la mayoría, si no todos los protocolos de salud mental asociados a estos temas nos enseñan a hablar directamente acerca de la cuestión y uno tal vez es quien tiene más prejuicios y es algo que creo que estamos tratando de cuestionar a partir de este seminario, porque los adolescentes, por ejemplo, hablan muchísimo del tema y cuando uno puede hablar con ellos, tal vez de manera directa acerca de estas cuestiones, o a partir de un taller, o a partir de un conversatorio, una comunicación en particular, realmente se da cuenta que para muchos este no es un tema tabú, ¿no? De hecho, dejó de ser tabú tal vez a partir de determinados juegos que conocimos hace ya algún tiempo y algunas otras cuestiones que estaban asociadas como a un final dramático de estas características. Y todos conocemos que cada tanto aparece algún tipo de desafío, ¿no? O algún tipo de comunicación, y por eso es importante, bueno, quienes son padres, madres o están a cargo como tutores de niños, niñas y adolescentes, el poder trabajar, ¿no? Todas estas cuestiones con anterioridad. Pero antes que eludir el tema, siempre es recomendable poder trabajarlo de manera directa.
Bueno, acá, por ejemplo, hay una aclaración que viene en relación a lo que estaba diciendo Matías y lo que nombró Alberto, la figura del tutor. Dicen que en provincia se llama preceptor. No sé si será lo mismo que se refirió como a esa figura. Y Alejandra plantea en YouTube que dice lo difícil a veces es detectar los posibles pactos que se realizan entre los adolescentes en cuanto al suicidio entre un grupo. Si quieren dar como una idea de eso. En realidad es un tema muy complejo de saber, ¿no? Lo de pactos suicidas entre adolescentes. Ha habido algunos casos específicos que se investigaron sobre ese tipo de pacto y cuando se han dado algunos suicidios como uno tras otro del mismo grupito de amigos, ¿no? Y que en general se replican la misma forma de suicidarse en el mismo lugar, ¿no? Como una cuestión así. Creo que el tema es quebrar ese secreto, y ahí está el desafío, ¿no? De que se pueda hablar el tema, como decía Matías, abiertamente, y bueno, que las personas involucradas en ese pacto lo puedan contar y habilitar que ese pacto se rompa si es que existió, ¿sí? Pero bueno, depende mucho en la cercanía que se pueda construir y el vínculo para tener la confianza, ¿no? Y superar esa cuestión de secreto, de acuerdo que puede haber. Está como reiterado el tema de las escuelas. Preguntan, ¿y por qué no se habla este tema en las escuelas o no se brindan talleres? Yo creo que no es que en ninguna escuela se hable, se va hablando más. Es uno de los temas que aparece dentro del diseño curricular de la educación sexual integral también, como el autocuidado, ¿no? Y está presente en los contenidos, está. Creo que lo que sucede es que da como miedo, ¿no? Al mundo adulto, ¿no? Nos da miedo sacar el tema y de alguna manera parece que si hablamos de esto le estamos dando la idea a los adolescentes de que se suiciden. Y no es así, es un mito eso, de que por hablarlo se les va a ocurrir. Si se les ocurre desde otro lugar, ¿no? Por hablarlo en un ámbito escolar, de capacitación, ¿no? De dar información sobre el tema. Entonces quizás sea eso, ¿no? Como cierto temor que a veces puede haber y no querer encarar el tema y no saber con qué nos vamos a encontrar. Pienso. No sé, Alberto, si tenés alguna idea sobre eso. ¿Por qué no se habla en las escuelas? No, en la currícula está, así que el tema hay que darlo. Hay un montón de espacios que se dan, a veces por temor y a veces es por no saber cómo darlo también. Es decir, cómo darlo correctamente y a veces se da incorrectamente, ¿no? Se aborda el tema y no se da la mejor forma y se da información que no es correcta o se trabaja sobre mitos. Pero, como dice Viviana, entre los adolescentes este tema se habla y con mucha libertad, y el problema lo tenemos los adultos, que por ahora es algo tabú. Pero me parece que en las escuelas debería tratarse porque hay espacios que abordan el tema. No solamente suicidio, el tema de adicciones, el tema de embarazo, etcétera, etcétera. Están en diversos espacios. Bueno, ahí con relación a esto, Belén agregó en el chat que cree que sobre el suicidio las charlas tendrían que empezar por los padres para que puedan ver los cambios que hay en los adolescentes y los niños y para poder prevenir. Y después hay una pregunta que hace Claudio, que es respecto a si hay estudios realizados en relación entre el bullying y los suicidios. No sé si alguno quiere responder. Bueno, yo creo que la clase siguiente, me van a corregir las coordinadoras si no es así, se va a estar trabajando de forma más amplia la cuestión de la salud mental y factores asociados, así que tal vez podemos dejar esa para la semana que viene. Sí, porque si no, no nos vamos más aparte. Es un tema súper interesante y como decía Viviana al principio, recién es el primer encuentro para dar
ideas generales, porque como es un público, digamos, que no sabemos bien qué conocimientos hay del tema, quisimos como el primer encuentro dar un pantallazo general de un montón de cuestiones. Creo que quedó muy claro las presentaciones que fueron haciendo, era justamente eso, para quien no tenía alguna bibliografía ya leída o esté interesado en el tema y no sabe para dónde arrancar, bueno, este era el primer encuentro para poder hacerlo, y por lo menos desde nuestra parte decirles que estamos completamente agradecidas y contentas de que se haya podido dar, de que estemos hoy reunidos en el mismo horario, que fue difícil también coordinar, así que les agradecemos de nuevo. ¿Querés leer el último comentario? Así ya Sí. cerramos. ¿Cuál es el de...? Ah, se me pasó. Lautaro dice, creo que ha pasado lo mismo con la instalación en las escuelas de la educación sexual integral. Tanto en los padres como en los adultos de la institución, que siguen instructurados. Sí. Soy Andrea, aclaro porque aparece el nombre de mi hijo. Ahí está, no lo había leído eso. Pero que comparte el mismo comentario anterior, que a veces algunas cuestiones tienen que aparecer primero desde el hogar. También podemos relacionarlo con esto de que hablamos de que terminan siendo temas muy tabú. Sí, también esto de lo que se refiere es que, como con la ESI, costó bastante incorporar el tema en las escuelas, también había prejuicios o ciertos miedos o docentes que se preguntaban ¿y cómo lo vamos a abordar? O qué actividades vamos a planificar, depende del nivel, si es inicial, si es primario, secundario. Entonces creo que tenemos como profesionales que nos interesa investigar la temática, la responsabilidad de decir, bueno, estaremos pasando o deberemos pasar por el mismo proceso que fue con la ESI, a dónde debemos apuntar, qué capacitaciones podríamos brindar, a dónde vamos primero, digamos, todas estas cuestiones que creo que pasó, corríjanme o hagan aportes, los profesionales, deberíamos pensar también. Y bueno, y Nahuel, que es nuestro soporte técnico también, dice que estudia enfermería, que también puede brindar una jornada de autocuidado para abordar el tema del suicidio. Así que también agradecemos a Nahuel, que está del otro lado transmitiendo por YouTube, para que puedan estar conectados también. Así que bueno, si no hay más preguntas, liberamos a quienes estén conectados. Muchas gracias de nuevo por la participación. Cualquier duda que tengan, ya saben, al mail. Y bueno, los esperamos el próximo martes por el mismo canal, por Meet y por YouTube. Y bueno, gracias de nuevo. Y bueno, ¿algo más? Nada, los esperamos en el Classroom para leerlos. Y los esperamos en el Classroom. Gracias, nos vemos. Chao, buenas noches. Un placer. Chau, nos vemos. Buenas noches, muchas gracias.